Presenta Tarjeta Naranja. Les presento a los Juárez. Una familia con mamá, papá y un hijo. Esta familia, como tantas otras, vive en una casa que tiene un garage, un auto, un fondo con un gran árbol y una porción de vereda en el frente sobre la cual se juntan eventualmente a charlar con los vecinos. Esta familia vive en la ciudad de San Luis, una ciudad de un poco más de 400 años de edad que tiene la particularidad que concentra casi el 50% del total de la población de la provincia. Unas 200.000 personas, para que se den una idea. Casi la misma cantidad de personas que reúne la ciudad de Río Cuarto, un poco más pequeña. Pero la otra particularidad que tiene esta ciudad es que está inmersa en una provincia que en los últimos años ha concentrado el mayor crecimiento demográfico del país. Ha triplicado la cantidad de crecimiento demográfico de la media del país. Hace unos años nos llama desde la ciudad de San Luis la intendente electa, que tenía que hacerse cargo de la dirección de esta ciudad, y necesitaba de una asesoría externa. Nosotros, como asesores externos de la Universidad Católica de Córdoba, teníamos esa tarea. Imagínense, nosotros éramos 4 tipos de entre 27 y 30 años que estábamos entrando al despacho de un intendente. Para nosotros en ese momento, una revolución. Hasta nos habían reservado una habitación de lujo en un hotel a orilla del lago. Para nosotros no lo podíamos creer. Una vez que entramos en el despacho del intendente, vimos una cosa que después vimos era algo habitual en los despachos de los intendentes. Un escritorio tapizado de papeles. Imaginamos cosas urgentes que atender. Un poco más allá, la mesa de reuniones en torno a la cual nos reunimos a charlar, ella con su equipo de trabajo alrededor. Entonces nos empezó a plantear que tenía que hacerse cargo en breve de una ciudad cuyo crecimiento demográfico había excedido la planificación de la ciudad. Una planificación que databa de los años 70, sumado a un fuerte crecimiento inmobiliario y la presión de los inmobiliarios por invertir. Y la consiguiente necesidad de la ciudad de mostrarse como lo que realmente era, la capital de una provincia. Ante este escenario nosotros nos dimos cuenta que la normativa de construcción había quedado completamente obsoleta. Ya no servía porque no permitía este crecimiento. ¿Qué había venido pasando? En las últimas gestiones, las gestiones anteriores, conscientes de también querer atraer la inversión hacia la ciudad, venían aprobando los edificios mediante excepciones. Y estos edificios venían quedando fuera de los perfiles originales de la ciudad. En el momento de nuestro arribo, se habían aprobado 180 edificios. En el área de estudio nuestra, que es el centro de la ciudad, se habían aprobado 100, de los cuales 70 estaban aprobados por excepciones. Excepciones les llamaban ellos, pero se había transformado en una regla completamente sin reglas. Los responsables de aprobar cada uno de estos edificios no habían tomado en cuenta el impacto ambiental que generaba cada uno de los edificios y no los habían vinculado con la cantidad de gente que podía vivir allí, y mucho menos el impacto que generaría en el espacio urbano. Entonces, básicamente lo que pasaba era que los desarrollistas eran quienes decidían el futuro de la ciudad. Entonces nos dimos cuenta en este momento que nos habían llamado para apagar el incendio, este incendio. La ciudad había sufrido este avatar durante mucho tiempo y el resultado había sido evidente, una imagen completamente caótica de ciudad donde los ciudadanos paulatinamente iban perdiendo la calidad de vida. En este momento entendimos que cualquier acción particular que nosotros propusiéramos iba a perder el impacto. Entonces empezamos a recorrer la ciudad, tratando de experimentar todos estos valores que nos había comunicado las autoridades municipales, tratando de experimentar en carne propia para poder realmente brindar esa visión externa desprovista de lo que trataba la visión habitual. Entonces, en ese momento, me acuerdo, era diciembre, el sol nos partía la cabeza, empezamos a sufrir lo que era falta de árboles, veredas angostas, no había un lugar de descanso en kilómetros y sobre todo autos por donde miremos. La plaza principal de la ciudad se había transformado en un gran parking. La plaza principal, el objeto de mayor orgullo de cualquier ciudad o pueblo, era invisible y prácticamente inaccesible. Entonces, se había perdido el equilibrio.
O sea, ya no se trataba de una ordenanza de construcción que solamente considerara la altura de los edificios. Debíamos vincularla con todos estos aspectos que no se habían venido vinculando y que hacían a una ciudad sustentable, que hacían a la calidad de vida de las personas y que se habían olvidado. Imagínense, nos habían llamado para permitir mayor altura de los edificios cuando sabíamos que nosotros resolver solamente este aspecto iba a ir en desmedro de la calidad de vida de los habitantes inmediatamente. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacer para permitir que el privado pueda crecer y no desmejore la calidad de vida del espacio fuera de su lote, fuera de su ámbito privado? Para que el privado no deteriore la ciudad. Entendimos ahí que cualquier propuesta que nosotros le planteáramos a la ciudad iba a quedar trunca porque no iba a estar considerando todos estos aspectos que se estaban olvidando. Entendimos entonces, donde el panorama era completamente oscuro y no había horizonte, que debíamos ser creativos. La creatividad sería la clave para el cambio. O sea, debíamos plantear una nueva normativa de construcción, pero que considerara la realidad ambiental de la ciudad de San Luis y que tomara al ciudadano como medida para toma de todo tipo de decisiones, para poder revertir la situación. Entonces definimos que cualquier herramienta que nosotros propusiéramos debiera tener 3 aspectos que no serían negociables. Primero, debería permitir el crecimiento planificado de la ciudad, pero que mejore la calidad de vida de los habitantes. Esto yendo un poco en consonancia con lo que postula el protocolo de Kioto para poder reducir la huella ecológica de cada uno. Una postura a la cual la provincia ya había apoyado. Como segunda medida, permitir la variación de los límites de construcción siempre y cuando esta variación mejore la calidad de vida de los habitantes. Es decir, ya no valernos de una herramienta que envase al privado dentro de un casco que no permita ningún tipo de variación. Necesitábamos de esa variación. Y como tercer aspecto, dejar de perseguir el modelo de ciudades europeas, donde todo es homogéneo e igual. Nuestra cultura latinoamericana es heterogénea. La heterogeneidad es una cualidad también de nuestras ciudades. Y esa diversidad era la que nos iba a permitir poder vincular lo viejo con lo nuevo y tener continuidad en el tiempo. Y por lo tanto, respeto por el pasado. Entonces, una vez que nosotros definimos estos 3 aspectos, estábamos listos para ponerlos en discusión. Imagínense, de nada serviría que nosotros propusiéramos una herramienta menos viniendo de Córdoba. Estos 3 o 4 chicos nos iban a decir a nosotros cómo construir la ciudad de San Luis. Nos iban a matar. Esta herramienta debiera surgir de talleres participativos. Debiera ser una construcción colectiva de la herramienta. Entonces, nosotros reunimos en varios talleres participativos a los que pensamos eran los protagonistas de la ciudad. Los vecinos, arquitectos, cámaras inmobiliarias, desarrollistas, autoridades municipales, universidades, con el solo hecho de repensar la ciudad. En ese lugar nos encontramos con muchos protagonistas y evidentemente cada uno tenía diferentes intereses. Pero el problema más grande que existía en estos talleres era la idea preconcebida que cada uno tenía del otro, el estereotipo. Piensen en esto, les cuento. Los desarrollistas de un lado, mirando hacia los vecinos diciendo, ¿con esta gente tenemos que hablar? ¿Qué saben estos tipos de negocios? Si fuera por esta gente, la ciudad permanecería estancada en el tiempo. Esta gente no quiere progreso. Con esta gente no quiero hablar. Mientras tanto, del otro lado, obviamente, juntados los vecinos por afinidad, cruzaban mirada con estos tipos diciendo, ya sé con quién nos traen a hablar, mira con quién nos traen a hablar. Yo sé lo que quiere esta gente. Es llenarse los bolsillos de dinero, hacer 1000 departamentos y mientras tanto después se desaparecen y nos dejen la ciudad completamente destruida, con las calles y las veredas completamente colapsadas. O sea, ya no se estaba peleando contra la ciudad, estábamos peleando con esto. Pero la gran capacidad que tenía este tipo de reuniones participativas es que humaniza al otro. Permite ver el otro lado de la historia. Claro que tiene la capacidad de generar estas discusiones encarnizadas, si las hemos vivido, son encarnizadas, pero también tiene la capacidad de conseguir acuerdos. O sea, cuando empezamos a mirar el otro lado de la historia, cuando empezamos a considerar al otro, es cuando empezamos a recuperar un poco ese mundo perdido que tanto anhelamos. En esas reuniones,
los incentivamos a que cada uno de los protagonistas propusiera su granito de arena desde la creatividad. Picasso. Picasso decía que todos nacemos artistas. El problema es seguir siendo artistas al crecer. Vamos perdiendo a medida que crecemos esa capacidad de pensar fuera de los lineamientos preconcebidos, de romper esos límites. En estos talleres nosotros tuvimos la oportunidad de empujar a cada uno para que propusiera desde su creatividad. En ese momento y a partir de estas reuniones es que surge la gran idea. A partir de ahí se nos ocurren los bonos de responsabilidad urbana. ¿Los bonos de qué, dirán ustedes? Bonos de responsabilidad urbana. Esto surge de la idea y del concepto de la responsabilidad social empresaria o social universitaria. Pero les propongo el siguiente ejercicio. Pensemos de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de los Juárez? ¿Se acuerdan que dijimos que tenían un árbol? Si nosotros sabemos que ese árbol tiene la capacidad para generar oxígeno para la respiración de 3 personas, entonces podemos definir que esa familia tiene la cobertura de oxígeno ideal, saludable, y por lo tanto es sostenible. Pero ¿qué pasa si en ese mismo sitio proponemos un emprendimiento que traiga y aloje 30 nuevas familias? Ustedes dirán, es muy simple. Matemática simple, 30 nuevos árboles. ¿Se imaginan ustedes 30 nuevas familias viviendo con un solo árbol? ¿Se asfixiarían? No, todos sabemos que no se asfixiarían porque estarían tomando el oxígeno generado en otro sitio. Pero entonces la propuesta dejaría de ser sustentable. La gran pregunta acá es, ¿por qué el privado no debiera hacerse cargo de este problema? Si es un problema generado por ellos, es un desequilibrio generado por el privado. Entonces, nosotros en los bonos vimos la herramienta capaz de generar este equilibrio, de devolverle el equilibrio, considerando los aspectos de calidad de vida que se estaban olvidando. Propusimos entonces una regla. Todos los valores que no son cubiertos dentro del espacio privado atentan directamente contra el espacio público y entonces deben ser reemplazados por bonos de responsabilidad urbana para darle la posibilidad al municipio que genere obras que saneen la ciudad. Ustedes dirán, ¿cuáles son esos índices? Básicamente nosotros tomamos muchos de los índices planteados por la Organización Mundial de la Salud y muchos otros que veníamos estudiando. Pero solo para mencionar algunos, cantidad de espacio público por persona, cantidad de espacio verde por persona, cantidad de árboles, cantidad de espacio de estacionamiento por persona, generación de basura, etcétera, etcétera. Pero básicamente cualquier indicador puede ser utilizado siempre que tenga la finalidad de generar equidad. Volvamos. Si dijimos que los Juárez tenían un auto que estacionaban en su cochera de la noche y en este nuevo emprendimiento vendrían 30 nuevas familias, podemos deducir que vendrían 30 nuevos vehículos. ¿Qué hacemos con esos vehículos? ¿Dónde los dejamos? ¿Por qué en la calle? ¿Por qué le tiramos el problema a la ciudad generando caos vehicular, posibilidad de accidentes de tránsito o simplemente negándole a la ciudad la posibilidad de que amplíe sus veredas, de que genere mayor cantidad de espacio público? Entonces, esta iniciativa privada deberá canjear bonos de estacionamiento por todos los vehículos que no pueda alojar dentro de su propiedad, ya sea por falta de voluntad o de espacio. Estos bonos se pagarían directamente en el permiso de edificación. Y estos bonos llegarían al municipio directamente en forma de dinero al municipio. Y el municipio los direccionará directamente en obras previstas en el Plan de Recualificación Urbano-Ambiental. Un plan sobre el cual veníamos trabajando hacía 4 años ya. En ese plan se destina exactamente el sitio donde tiene que ir cada uno de los proyectos prioritarios que alojará cada uno de estos bonos. Este proceso estipula que a corto plazo mantendría los estándares mínimos de calidad de vida de las personas, pero a largo plazo pensamos que superaría los estándares internacionales solicitados por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cuanto más crece la ciudad, mayor calidad de vida. Esto está bueno. Además pensamos que puede ser completamente transferible a cualquier tipo de ciudad que tenga la misma clase de problemas que tiene esta ciudad. Que créanme, en Latinoamérica son muchas. Además, son transferibles porque se trata de ideas simplemente simples. Son ideas simples. De nuevo,
cuando una iniciativa privada provoca un daño que afecta la calidad de vida, deberá entonces obtener bonos de responsabilidad urbana que dé la posibilidad de generar fondos para que el municipio afronte obras públicas que ataquen este problema y busquen lograr el equilibrio mediante un plan de prioridades. Estábamos orgullosos. En ese momento dimos en la tecla, tenemos la herramienta. Vamos inmediatamente a dárselo a la municipalidad para que el equilibrio empiece hoy. Eso hicimos. ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo siguió el asunto? 4 meses después de haber entregado el proyecto, la gestión que nos habían contratado termina su mandato. Imagínense el bajón nuestro. No lo podemos creer. 3 años y medio trabajando sobre esto. Habíamos encontrado la herramienta y al día de hoy no existe ley promulgada. Ya está. ¿Cómo siguió la historia? Volvimos a San Luis. Juntamos fuerzas para volver a San Luis. Y no lo podíamos creer. Vimos que muchos de los emprendimientos privados, de los nuevos emprendimientos, habían tomado como propios los lineamientos que nosotros habíamos trabajado juntos en los talleres participativos. La esencia estaba ahí. La idea había ganado. El consenso se había transformado en algo más fuerte que la ley. La idea de que el gobierno es el único responsable de hacer ciudad se había caído, porque el consenso había sido más fuerte. Porque vimos que a la ciudad de San Luis la estaban construyendo entre todos, poniéndose en el lugar del otro, ya conscientes del equilibrio que debían generar. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Tenemos que romper los viejos paradigmas. Las ciudades deben despertar a esta posibilidad de cambio. Y este concepto se puede contagiar, lo debemos contagiar. Y ustedes, nosotros, podemos cambiar la calidad de vida de la gente que vive en ciudades latinoamericanas. Muchas gracias. Presentó Tarjeta Naranja.